Para intervenir a nombre de su grupo parlamentario tiene el uso de la voz la senadora Laida Sansores San Román, hasta por 10 minutos. Presidente, compañeras, compañeros, señora Procuradora General de la República, a quienes fuimos sus compañeros, nos consta que es usted una mujer sensible, preocupada por mejorar nuestro sistema de justicia. Lo que nos preocupa es que el gobierno ha querido convertir a la PGR en una estrella más del canal de las estrellas. Y esto es parte de una operación política y mediática que está encima de usted. Y la obliga a veces a seguir un guión, como en el caso de Ayotzinapa. Ese de la verdad histórica, que no fue más que un acto para darle carpetazo a algo que le preocupaba y que estaba levantando tantas olas en el país. También nos inquietan las contradicciones en su equipo de trabajo. Usted aceptó de inmediato, después del informe del GIEI, llevar a cabo un tercer peritaje en el basurero de Cocula, como una expresión de apertura. Y al día siguiente, el subprocurador don Tomás Cerón de Lucio y de todas las villanías, la contradijo. Despídalo, no sé ni para qué viene hoy. La PGR se ha caracterizado por ser una fábrica de mentiras, de inventos, es una maquiladora de expedientes mal armados que conllevan a la impunidad. Caso Tlatlaya. Tienen pocos peritos experimentados y muy pocos investigadores, y ya ni se diga que si son independientes. Por eso los testimonios ministeriales solo se sacan con base en la tortura. La Procuraduría se ha terminado por convertir en un centro de operaciones para que los poderosos instrumenten sus vendetas. Y hay reservas en cuanto a si usted podrá sobrevivir las presiones como procuradora que luego le permitan ocupar el cargo de la primera fiscal general de la República. Y yo le digo, Ayotzinapa es su prueba del ácido. La coloca entre los cuernos de un dilema: o encabeza un esfuerzo independiente por llegar a la verdad rompiendo con la línea que le impuso su antecesor, o se somete a intereses oscuros del poder y termina haciendo el ridículo. Entonces, en lugar de la fiscalía, pues será la SEDATU. Y aquí entre nos, tiene ya varios competidores, pero especialmente hay un fantasma que habita no precisamente en un castillejo. No, el fantasma transita en este Senado desde las sombras. No lo ves, pero lo sientes. Y por las noches cambia y corrige los dictámenes finales, destroza acuerdos. Le dicen el 129, no tiene escaño, no es senador, pero es el dueño del Senado. No tiene alma, pero le sobran ambiciones y está dispuesto a encarnarse en fiscal general. Arely, usted tiene un gran reto y creo que lo primero que debe hacer es salirse de la orquesta, renuncie, esa que dirige Peña Nieto y que tiene a Campa y a todos los funcionarios del gobierno repitiendo, como dice el licenciado Bartlett, la misma tonada. Es evidente que desprestigiar a los expertos del GIEI y a la Comisión Interamericana es una consigna que siguen al pie de la letra desde el secretario de la Defensa hasta los más modestos miembros de su gabinete, acompañados por los medios de comunicación mercenarios que han proliferado.
Y para los senadores, un aplauso. Todas las fracciones parlamentarias, cuando estuvieron aquí presentes, les manifestaron su apoyo y reconocimiento. Agradecemos al GIEI, a la Comisión Interamericana y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hayan venido a extendernos su mano solidaria en horas tan difíciles. Y sobre estas acciones que nos vino a anunciar, tengo unas preguntas que le haré en mi próxima intervención. Quiero mencionar que la entrevista pactada para el secretario de la Defensa es un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano. Los argumentos que esgrime el señor general Cienfuegos para negar que el GIEI entreviste a militares involucrados son pueriles, denotan una conveniente ignorancia no solo del derecho internacional, sino también del derecho mexicano. El señor secretario está, digamos, mal informado. No es ilegal responder a los expertos del GIEI. Lo que sí es ilegal es que las Fuerzas Armadas anden haciendo tarea de policías. Yo sé, ya lo declaró él, que no le es cómodo, pero recibe órdenes presidenciales. Y él dice que el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana, pues no permite que interrogue a sus soldados. Ayúdenos a dejarle claro al señor secretario por ahí, si se lo encuentro un día de estos, que en primer lugar no son sus soldados y que no es un convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana. Es un acuerdo del Estado, que es otra cosa, del Estado mexicano, del que las Fuerzas Armadas forman parte. En pocas palabras, las declaraciones del secretario de la Defensa hacen suponer que las Fuerzas Armadas no son parte del Estado, por lo tanto no acatan los compromisos que ha suscrito el Estado mexicano a través del Ejecutivo, hacen suponer que el Ejército no se guía por criterios democráticos y que a las Fuerzas Armadas no las obliga el artículo 1 de la Constitución, que señala que todas las autoridades tienen que promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Hacen suponer que el poder militar está por encima del poder civil y que el secretario de la Defensa es el auténtico jefe de Estado y de gobierno y el encargado de conducir la política interior y exterior. Hace suponer que al señor secretario lo cubre un manto divino, por lo que hay que colocarlo en un nicho y crearle un régimen de excepción. A ver, senadores, compañeros lambiscones, a ver qué día nos atrevemos a que comparezca aquí el secretario de la Defensa. Ya es tiempo. Es ilegal y es inmoral no contribuir para el esclarecimiento de la verdad, siendo la participación de militares una pieza clave dentro de la investigación. Si ellos no dispararon y tampoco hubo omisión, como dice el general Cienfuegos, hubo consentimiento o aquiescencia. En mi siguiente participación le haré una propuesta al respecto. Y para todos aquellos que están inquietos, aquí antes yo quisiera nomás decirle y hacer una pregunta, porque aquí insisten que todo empieza con Abarca, termina con Cocula, y el Ejército no participó. Ojalá pudiera usted decir esta soberanía si se ha indagado lo suficiente acerca del terreno que la Sedena le donó al señor Abarca para la construcción de un centro comercial enfrente del Batallón 27. Sería muy interesante. ¿Y que nunca tuvo el comandante de la zona, el general Saavedra, noticias de los vínculos entre el presidente municipal de Iguala y el crimen organizado? ¿No resulta extraño que el encargado del Batallón 27 lo hayan escondido y al general Alejandro Saavedra lo hayan ascendido, pero rápido, a uno de los 38 exclusivísimos cargos de general de división de manera inmediata? ¿Desde cuándo cometer o encubrir violaciones a los derechos humanos se aprecia con ascensos e insignias, se premia? Y bueno,
para todos los niños verdes, niños héroes, héroes que padecen del síndrome de Juan Escutia, antes de que se avienten de lo más alto de la torre de comisiones para defender el honor del ejército, les recuerdo que una cosa es el ejército como institución, el cual conserva aún el más alto índice de credibilidad en la ciudadanía, y otras son sus autoridades, de las cuales estoy hablando, y que deben entender que estos son otros tiempos y que deben de rendir cuentas. Estuve en la PGR el 13 de enero con el senador Alejandro Encinas y solicitamos a su predecesor se abriera una línea de investigación específica para el caso de Julio César Mondragón, debido a las diferencias y cruentas circunstancias de su muerte. Me gustaría saber si se atendió el compromiso que Murillo Karam hizo con nosotros. Aprovecho para protestar enérgicamente contra el señor Marín, que en su programa de ayer se dedicó a criminalizar a Julio César Mondragón, erigiéndose en juez y condenándole. ¿Con qué derecho, señor Marín? Los 43, entiéndanlo bien, no son un número. Representan historias, vidas, sueños, y quiero decirles que Julio César era un joven líder con la más sólida formación ideológica, bien parecido, introvertido, con sensibilidad artística. ¡Qué paradoja! Siempre traía consigo una libreta en la que hacía esbozos de rostros, todos con ojos expresivos y con todo aquello que le arrebataron quienes cometieron ese crimen. Y solo detuvieron a un policía municipal, aun cuando las evidencias dejan claro que fueron varios delincuentes diestros quienes cometieron ese homicidio. Ese policía hoy está libre. Y ya para terminar, Julio César, ya para terminar, que tanto es tantito, el mismo trato que se les da a los funcionarios nos deben dar a nosotros, señor presidente, que además, ahí le ando defendiendo, Concluya, señor. Julio César deja como herencia una niña y un árbol. Sembró un nogal antes de morir y dice su abuelo que en 10 años dará nueces. Ayotzinapa es semilla, será árbol que dé renuevos para que florezca una sociedad más igualitaria y justa. Y ojalá que no tengamos que esperar lo que esperará el abuelo de Julio César para recoger el fruto. Gracias.